Sean muy bendecidas y bendecidos. Estamos en un video más de cortes celestiales, de este canal que Dios es de Dios. Soy Marisa, si es el primer video que ves, bueno, te quiero decir de qué va este video. Este video va de qué aspectos afectan nuestro destino, aún desde antes de que nuestra madre nos concibiera. Te voy a dar un poco de base bíblica. El Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, le está diciendo a Dios el salmista. Me hiciste en el seno de mi madre. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Dios nos entreteje en el seno de nuestra madre. No voy a hablar más de eso, otro día hablamos más de lo que es el entretejimiento. Bueno, el Eclesiastés dice, así, o sea, dice, no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo creció un bebecito en el vientre de su madre, y tampoco puedes entender cómo actúa Dios quien hace todas las cosas. Ahora, vas a decir, igual que puedo pensar yo, a ver, pero ya hay tantas animaciones que hablan de cómo el útero cómo en el útero se juntan el esperma con el óvulo y se va formando el embrión y se va creando ese bebecito en el vientre de la madre y tenemos animaciones maravillosas. Ok, sí, nada más que hay cosas que pasan en el útero que todavía no entendemos, solo Dios las entiende, pero nos las está revelando. Fíjate bien, podemos quedar atrapados en el útero de nuestra madre, parte de nuestra alma puede, puede quedarse allí. El útero de nuestra madre puede ser una prisión espiritual para nosotros. El Salmo 142:7 dice, bueno, y hay temas que ni voy a tocar porque ya los toqué en otros videos, pero el Salmo 142:7 le dice, le dice el salmista a Dios, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Sácame, o sea que hay cárceles espirituales. Por eso hay toda una serie de videos sobre cautiverios espirituales en este canal. Le dice, sácame de la prisión espiritual en la que estoy, saca mi alma de ahí para que te alabe. Y conmigo harán fiesta los justos cuando me hubieras desterrado. Bueno, como te decía, hay cosas que no vamos a ver en este video porque ya las vimos. Todo esto, como es, mira, por ejemplo, este video, Administración desde la Concepción, te lo voy a poner en otro lado y y te lo voy a poner en PDF aquí abajo. Pero mira, se llama Administración desde la Concepción. Pero fíjate bien, tengo dos videos en el canal. Uno se llama ¿Qué son los cazadores de almas? Y la oración de arrepentimiento por cazar las almas. Entonces, por eso no vamos a hablar tanto de esto, ni vamos a hablar tanto de Ezequiel, pero en Ezequiel, por ejemplo, habla eh, de cómo hay brujas, cómo hay hechiceras, que dice, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las más manos y hacen velos mágicos para la cabeza, para cazar almas. Habrán de cazar las almas de mi pueblo para mantener así su propia vida y habrán de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. Fíjate lo que dice que hacen estos que cazan almas, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Y bueno, y por si eso no fuera suficiente, Apocalipsis 18, y acá me escribí Apocalipsis. En Apocalipsis 18 habla de cómo, aquí en el 13, cómo, bueno, ya al final del libro, ¿no? Es el capítulo 18, ya es el Cristo triunfante, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y entonces Babilonia ha caído. Y dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre Babilonia porque ya no compran sus mercaderías. Y entre las mercaderías con las que, esta es una Babilonia espiritual, es el sistema babilónico que es el sistema babilónico del anticristo, ¿sí? El espíritu del anticristo ya está aquí desde hace miles de años. Y dice que
que comercian con canela y especias, incienso y trigo y bestias y ovejas y caballos y carros y esclavos y almas de hombres. Entonces, ¿con qué comercian? Con almas de hombres. ¿Qué sucede cuando nuestra alma se fractura? Porque hay fractura del alma. Otro día hablaré más de la fractura del alma y de las partes espirituales, pero sí te quiero decir que cuando hay una fractura del alma, yo me decía, bueno, ¿y qué sucede cuando alguien caza almas? ¿Para qué las cazan? ¿Nada más para tenerla en prisiones? ¿Para qué cazan almas? ¿Para qué fracturan el alma? ¿Cómo se fractura el alma? Spoiler, te lo voy a spoilerear de una vez. No te pueden cazar un alma si no está fracturada, no te pueden cazar tu esencia ni tu espíritu si no está fracturado. La única razón por la que un espíritu debiera estar fracturado es para ir con Dios y decir, porque a Dios le gusta el espíritu contristado, con ese espíritu puede él trabajar, con un espíritu literal, ahí viene en la Biblia, está roto, entonces él puede trabajar con un espíritu que no es orgulloso, ¿ok? Pero de otra manera, cuando un espíritu ha sido fracturado, fraccionado, un alma, porque no es nada más el alma, no son nada más cazadores de alma, van tras tu esencia, van tras tu espíritu y te roban un pedacito. ¿Para qué? Yo me preguntaba, ¿para qué? Ah, porque te fracturan eso, te lo roban y te roban tu alma, tu parte de tu alma, tu parte de tu espíritu y te han robado tu destino, porque una vez que estás fraccionado en tu alma y no estás completo, no estás íntegro, espíritu, alma y cuerpo, y tu espíritu está íntegro y tu alma está íntegra, completa, sin que te falte nada, entonces es cuando te roban el destino. ¿Cómo se roba un destino? De muchas maneras, entre otras con hechicería. Este hombre, James Kawelia, es de Uganda. Su madre lo consagró desde antes de concebirlo. Fue con un súper brujo, un súper hechicero de África, que resultó que era mujer, y fue y se consagró ella antes de ver a la bruja, y fue la gran hechicera, y fue como consiguió este niño. Y la historia es impresionante. Intenté contárselas en una versión previa de este video, pero quedó muy largo. Aquí habla de la hoja de ruta hacia la liberación y entonces empieza a hablar, veo este video de 1 hora y media, lo veo como 4 veces y digo, wow, este hombre se da cuenta de que él está fraccionado, que él está fracturado y que él quedó prisionero. Él dice, y entonces entendí que yo había quedado, parte de mi alma había quedado atrapada en el útero de mi madre. Y dije, bueno, ¿y dónde está la oración? Bueno, pues ya tengo la oración porque ya la tengo, la encontré, la hace él y él, esta oración la traduje aquí, ya la tengo grabada, la traduje, es esta: cómo el diablo usa el linaje para mantener cautivas a las personas y cómo liberarse. Entonces, ya tenemos la oración, ya está en el canal, te la publico la semana que viene. Pero te quiero hablar de otra cosa. Bueno, más bien te quiero hablar de la misma cosa. Y es, ¿qué cosas hacen que nuestra alma esté fracturada y que nuestra alma quede atrapada en el útero de nuestra madre, que es una de las regiones de cautividad que yo no sabía hasta hace como un mes? Bueno, en este libro, Growing Pains, este de acá, sí, John Lawrence Sanford, habla de su nombre, John Sanford, cristiano, ya falleció, creo, habla sobre cómo las experiencias desde el vientre materno nos afectan. Y como muchas de nuestras luchas comienzan con heridas espirituales tempranas, pero hay esperanza. Jesús ofrece oportunidad. Él dice eh, que se pueden romper, por supuesto se rompen las maldiciones y los patrones negativos que se pudieron formar incluso antes de nacer. Lo que habla James Kawelia es aún desde antes de nacer, y te voy a explicar más adelante cómo. Lo que dice John Sanford es, no importa en qué etapa de la vida estemos, Jesús puede llegar hasta
ese momento de la concepción y hasta antes de la concepción y ayudarnos a perdonar y a sanar las heridas más profundas y provocar cambios espirituales positivos en nosotros. ¿Qué causa, de acuerdo con este libro de Growing Pains, qué causa que en el útero, ya habiendo sido concebido el bebé, estemos afectados, se fraccione nuestra alma? La concepción fuera del matrimonio es una de ellas. Los acercamientos sexuales inapropiados y violentos del padre, ¿sí? Pleitos en el hogar, o sea, si tú sabes que había pleitos en tu casa antes de nacer, eso te afectó si fuiste concebido fuera del matrimonio. Todo eso se puede redimir, ¿eh? Por supuesto, Dios es maravilloso. Si sabes que tu padre era violento, si tu papá se murió o abandonó a tu mamá antes de que tú nacieras o durante el embarazo, si tu madre tuvo miedo del embarazo, del parto, fue un embarazo no deseado, si tu mamá tuvo una pérdida, alguien se murió, alguien que ella quería murió, tuvo una pérdida importante afectiva, eso afecta también al bebé en el útero. Si hubo un parto complicado o doloroso, largo, con sufrimiento fetal, cordón enredado, todas esas cosas. Em, Herencias generacionales, almáticas, también. El estrés maternal, y aquí esto es bien importante y lo vamos a tocar un poquito más adelante, sufrimiento, trauma intenso, dolor intenso, ¿sí? Y no tiene que ser nada más necesariamente durante el embarazo o durante la concepción, por ejemplo, si fuiste producto de una violación, sino incluso antes, si tu madre fue violada cuando era niña o cuando era adolescente por otra persona o tuvo sexo con muchos hombres y su alma se vio fracturada, fraccionada y te concibe años después, eso también afecta al bebé, eso también te afectó. El rechazo del bebé por parte de los papás o de la familia también. Eh, Palabras negativas dichas contra ti, contra ese embarazo, ¿sí? O sea, cuando daos de cuenta, no desean ese embarazo y hablan palabras negativas, ¿no? O dicen, no, pues seguramente voy a tener un parto complicado igual que todas mis hermanas, o seguramente va a salir malo como su papá este bebé, o no quiero este bebé, este embarazo no lo quiero, me siento mal, etcétera, etcétera. Traumas emocionales de la madre, eso que te estoy contando, ¿no? O sea, si tuvo una infancia difícil, si fue abusada de niña, si vivió en una familia disfuncional, pues todo eso no ayuda. Intentos de aborto, incluso solamente hablar de aborto o intentos fallidos de aborto, eso no ayuda. Yo te puedo decir, de aquí yo puedo palomear una cantidad impresionante de esta lista, ¿no? O sea, miedo del parto, parto complicado doloroso, herencias generacionales, estrés maternal, rechazo del bebé por parte de mi mamá, mi papá no, palabras, traumas emocionales de mi madre, pobreza extrema no hubo, pero bueno, si hubo pobreza extrema, también afecta conflictos familiares, falta de apoyo, o que la madre se sienta sola. Todas estas son imágenes de un embrión. Estas células son células embrionarias y son maravillosas, o sea, este embrión es maravilloso, entonces debiéramos cuidar la vida con sumo, porque Dios nos la da, tenemos que cuidarles el mayor bien la vida, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta también la puedo palomear, consumo de sustancias. No, mi mamá, no sabes, tomaba café y fumaba todos sus embarazos. Expectativas no satisfechas, la culpabilidad de parte de tu madre, abuso doméstico, condiciones médicas negativas o dolorosas, complicadas. Si le diagnosticaron algo a tu mamá cuando estaba embarazada, que, no sé, diabetes gestacional, o sea, diabetes de embarazo o cáncer que ha habido, ¿no? Intervenciones invasivas, si tuvo que ir a una cirugía, si hubo tensiones sociales, por ejemplo, tu mamá tuvo que salir huyendo de una persecución, de un desplazamiento,
de una situación de guerrilla, de narcotráfico, lo que sea. Eso no ayuda. Valores culturales negativos, sí, pero bueno, todas esas son cosas que afectan a este bebé que está en el útero. Y Lawrence Sanford afirma que el amor y el poder de Dios y de Jesucristo pueden transformar cualquier trauma sin importar cuán profundo sea. Eso es cierto, yo lo creo también. Ahora, hay el número 25, influencias del reino del oculto. Y esto tiene que ver, sí, Lawrence Sanford dice, pues que para participación en prácticas oscuras, o sea, si tu mamá se leía las cartas y se iba a hacer limpias, eso no te ayudó. Y, y la podemos sumar a la lista de acá como una cosa más, ¿no? Pero bueno, muchas veces debido a que todos estos traumas, ¿sí? Que ha sufrido tu madre, eh, esto todo influencia al bebé que queda atrapado en una región de prisión o de cautiverio espiritual en el útero, ¿sí? Y es lo que él dice, James Howell le dice, yo me encontré que yo estaba en una región de cautiverio espiritual y esa región era el útero de mi madre. Pero fíjate, dice más cosas, dice, aquí ya no estamos hablando de John Sanford, sino estamos hablando de lo que explica James Howell. Y dice, el alma puede quedar atrapada en situaciones difíciles desde el mismo vientre materno, pero fíjate, cuando la madre, esto es literal, lo transcribí literal, cuando la madre queda embarazada, si ella ya tenía el alma fragmentada debido a las heridas de su vida pasada antes de concebirte y te concibió, ¿sí? Ese hijo, este hijo ya está concebido en un estado de quebranto y de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el alma de la madre que está fracturada no puede impartir vida plena a ese bebé. Por lo tanto, como resultado, parte de la esencia vital del niño, así como la parte de su ser, quedan vacíos. Es decir, hay un vacío en ti. Y ese va, bueno, supongamos que eres tú, ¿no? Es que yo creo que todos hemos estado así. Entonces, él dice, como un guante que no se ajusta completamente a la mano. Por ejemplo, ¿no? Y aquí te voy a hablar de algunos ejemplos que él pone. Y voy a dejar de compartir esto. Bueno, dice que estoy. Sí sé que estoy haciendo. Sí, por fe sabemos que estamos haciendo. Entonces, una de las cosas que él cuenta es, si una mujer de niña sufrió violaciones, abuso físico, abuso emocional, trauma, no sé, le encerraban en un closet, ponle tú que no la violaron, pero le encerraban en un closet, o sus padres le golpeaban mucho, o sus padres la abusaban verbal, emocionalmente, su alma quedó fracturada. Cuando ella se embaraza, y a lo mejor está bien casada y fue a la iglesia y se casó y está en pacto matrimonial y se embarazó de ti, o ese es tu caso, tú sufriste abuso físico, emocional, verbal por parte de el abuelo, la abuela, la gente que te cuidaba, tu mamá, tu papá, sentiste mucho abandono, mucho miedo, sufriste una situación en la que tuviste que salir huyendo de tu tierra para irte a otro lugar, desplazamiento, y tienes el alma fracturada y te embarazas, ese bebé tu alma fracturada no tiene la capacidad de impartirle esa integridad almática y esencial, la esencia es la vida, a ese bebé. Y entonces ese bebé, por eso luego hay mujeres que me escriben, tengo el bebé que me nació con esto, con aquello. James Cowell habla de un caso extremo en donde llega esta mujer y le dice, por favor, ora por mí. Y le platica que ella había pasado por muchos traumas. Él ora y al día siguiente le trae al niño de 8 años que ella había tenido con Langdon Down, con síndrome de Langdon Down, y oraron por ese bebé, consagraron la preconcepción de ese niño, y entonces, como a los 8 días, ese niño empezó a mostrar signos de que estaba siendo sanado. Dice, el primer caso de un milagro de un niño con Langdon Down sanado milagrosamente. Y eso requiere unos niveles de consagración impresionantes. ¿Por qué? Porque pues necesitamos deshacer
años de trauma, de fractura y sobre todo si estamos hablando de pactos, tenemos que hablaré más de la consagración en otros videos, porque si no este video va a quedar de una hora. Ok, va. Entonces, ¿qué dice? Si una mujer se estuvo acostando con muchos hombres, cuando tú tienes relaciones íntimas con una persona, se hacen una sola carne, que no está en pacto matrimonial. Si está en pacto matrimonial, se hace un solo cuerpo, una sola carne, y es una sola carne, y si no se rompe el pacto, no pasa nada. Pero si se llega a romper, o por ejemplo en el caso de, si se llega a romper un pacto matrimonial, esa persona se va, se divorcia, se va con un pedazo de tu alma y tú tendrías que hacer algo para recuperarlo. Entonces, son cosas, no creo que no tengo una oración de eso, pero se puede hacer, es muy fácil, nada más dices, Padre, perdóname, tuve relaciones con tantas personas, necesito recuperar mi alma de mis pedacitos de alma que se hayan quedado con esas personas con las que tuve relaciones fuera del matrimonio y te pido perdón porque tú mismo, o sea, está escrito en la Biblia que no hagamos eso. Ahora, ¿qué pasa si no lo hemos hecho y ya tuvimos un hijo? Pues como tuvimos ese bebé o tu mamá tuvo ese bebé, te tuvo a ti y traía esa fractura, no te pudo impartir todo lo que debería haberte impartido espiritualmente, porque su alma estaba fracturada o sigue fracturada, o ya falleció y falleció con el alma fracturada. Pero, o sea, yo se los he dicho, yo no les voy a venir aquí a decir puras malas noticias, o sea, está la oración, entonces no tienes que, vamos a hacer esa oración, pero sí, debo decirte, es una oración de consagración y es importante que entendamos que a pesar de que tengo muchas oraciones en mi canal y muchos videos, una sola oración no te va a resolver la vida. Es una vida de oración la que te resuelve la vida. Es la consagración a nuestro Dios, es estar en intimidad con Dios, lo que nos hace que estemos completos. Entonces, cuando estamos en esa vida de oración, en esa vida de intimidad con Dios, hacer una oración puede ser sumamente poderosa. Esta oración ha sido poderosa en mi vida. Sigamos con esto entonces. Fíjate lo que dice. Cuando una mamá que es, antes de decir que está embarazada la madre, ¿sí? Experimenta traumas significativos durante su vida, aún antes del embarazo, su estado emocional y espiritual pueden afectar profundamente el alma de su hijo en desarrollo. Los traumas pueden incluir abuso verbal, físico, sexual, todo. Estrés extremo, profunda tristeza, dolor profundo. Y esto altera el ambiente espiritual y emocional del bebé en el útero, ¿sí? Su alma, cuando el alma de la mami está fracturada e incompleta, esto hace que ella no le pueda impartir esencia vital y un alma íntegra a su vida. Eso es lo que dice James Cowell. Estas situaciones de negatividad y dolor intenso crean una barrera que impide la impartición completa de vida y vitalidad a la alma de la criatura. Entonces, esa conexión natural y necesaria que debiera existir entre la madre y el hijo se ve comprometida y hace que el alma del bebé entre al mundo ya marcada por heridas emocionales y espirituales. Entonces, estas adversidades limitan la capacidad de la madre para transmitir no solo vida física, sino también fortaleza espiritual y emocional y hace que el inicio del alma de este bebé sea complicada, el inicio de la vida de este bebé sea compleja. Y aquí vamos a ver algunas influencias. Pactos espirituales y malas intenciones, las prácticas espirituales oscuras, los pactos realizados antes o durante el embarazo crean cadenas invisibles que atan el alma de un niño al vientre materno. Puede ser que te haya maldecido una bruja, alguien, o puede ser que tu propia madre haya estado metido en lo oculto o tu padre, ¿no? Y estas ataduras espirituales están mencionadas en las escrituras, como eso que te estaba yo contando de Ezequiel 13, ¿no? Entonces, están cazando almas y el alma comienza su vida ya
cargada por decisiones espirituales negativas que fueron realizadas por otras personas, o sea, ni siquiera es que tú lo hayas hecho, ¿no? Claro, esto también puede hacer que luego te veas atraído hacia el lado del oculto, que eso es parte de la perversión que heredamos, que se llama iniquidad, es la perversión heredada. Ahora, traumas y experiencias negativas de la madre. Las experiencias traumáticas que atraviesa antes en su vida, pero también durante el embarazo, como abuso emocional, físico, pueden impactar el desarrollo del alma del niño. Y si la madre sufre estrés o dolor extremos, el alma del bebé percibe esta angustia y queda atrapada, reprimida en un ambiente espiritual. eh, y esto no es propicio para la libertad y crecimiento del alma en el útero. O sea, es antes de que nazcas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nuestra alma no está completa, cuando queda atrapada en algún lado? Te tuercen el destino, te lo roban. Ese es el problema. Yo decía, ¿para qué para los cazadores de alma? ¿Por qué cazan las almas? Ah, porque cada vez que cazan un alma, le están robando el destino divino a la persona, ¿sí? Entonces, si tú no tienes tu alma completa, entonces tienes el destino torcido. El desarrollo incompleto del potencial y talento, fíjate. Un alma atrapada desde el útero puede llevar a una persona a ser incapaz de alcanzar su pleno potencial, a pesar de tener talentos dados por Dios, talentos que naturalmente los tiene. O sea, hay gente que naturalmente canta bien, o compone, o escribe, o es artista, o bueno para las matemáticas, bueno para el negocio, bueno para... Y resulta que no los puede desarrollar a pesar de que los tiene. Sabe que puede cantar, pero nunca se puede desarrollar como cantante. Sabe que sabe muchas matemáticas, pero nunca consigue un buen trabajo, ¿no? Y entonces la persona empieza a ver que sus dones no llevan al éxito que esperarías que tuviera en vista de la cantidad de talentos que tiene la gente, ¿no? Son dados por Dios y que sus bendiciones y recompensas parecen ser desviadas hacia otros. Esto se debe a que su alma no está completamente libre para manifestar el destino ordenado por Dios. Dificultades en el crecimiento emocional y relacional. Las personas cuya alma han sido atrapadas pueden experimentar una desconexión emocional o una incapacidad para establecer relaciones saludables. Por ejemplo, si tu alma está fracturada, tú vas a decir, pero ¿por qué no me puedo casar? ¿Por qué me casé, pero mi matrimonio no es pleno, a pesar de que estoy enamorada de mi esposo? Es más, a pesar de que mi esposo está enamorado de mí, nuestro matrimonio no es bueno. ¿Por qué? Porque tu alma no está completa. Esas son cosas que aprendí en las últimas 2 semanas y estoy así de, wow, se los voy a compartir. Bueno, y vamos a hablar después más sobre el alma fragmentada y más sobre las partes espirituales, ¿sí? Y es partes almáticas. Bueno, ¿qué sucede? Si estamos desconectados de toda nuestra alma, es decir, no estamos íntegros en nuestra alma, esta fragmentación del alma o incluso del espíritu pueden llevar a una sensación de vacío o a una falta de integridad donde el individuo siente que su vida no está completa. Esencia quiere decir vida, eso es la esencia. Entonces, cuando nuestra esencia no está completa, no podemos vivir una vida plena. Y esto se manifiesta en relaciones difíciles, problemas para confiar, una perpetua búsqueda de algo que nos complete, pero que no logramos encontrar. La restauración espiritual es algo que se necesita hacer, es decir, es esencial para superar estas ataduras y vivencias traumáticas. Y a través de la oración, de la renovación espiritual, de la entrega a Dios, esa es la consagración, ¿sí? Entonces, eso es lo que se necesita, reunir las piezas fragmentadas del alma y liberar al individuo de cualquier influencia espiritual negativa. Y esto permite que la persona recupere esa identidad, ese destino original. Entonces, te voy a recomendar que veas luego y hagas esta oración conmigo, que es la oración de consagración y liberación,
cómo sellar tu destino en la luz de Cristo. Ahora mira, por ejemplo, el único, eh, la única ocasión en que Dios dice se vale tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito, es en el contexto de que Él no va a rechazar un corazón quebrantado ni un espíritu contristado, ¿sí? Eh, de otra manera, tener el corazón roto no le ayuda a Dios para nada, ¿sí? Em, en fin, pero bueno, todo esto para decirte no te pierdas la oración y vamos a seguir hablando sobre consagración, cómo consagrarnos a Dios, porque es la intimidad con Dios, es la conectividad con Dios, es la consagración a Dios la que hace que podamos tener éxito en la vida. Y para eso es que vamos a hacer esta oración. Vamos a continuar con estos temas. Te dejo materiales muy importantes aquí abajo en la descripción.